Entonces voy a colocar unas resistencias, ¿estamos? Una resistencia y vamos a aprender a medir el voltaje en la resistencia. Entonces, veamos, colocamos una resistencia aquí. Bien, colocamos que otra resistencia por acá. Bien, colocamos otra más, pero esa la vamos a colocar horizontal. Bien, tenemos un circuito en serie. Mira, este salió con una gracia. Ajá. Un circuito en serie, vamos a colocar, vamos a cablear estos dos. Tiene que ir al otro terminal. Aquí está. Entonces, bueno, ya tenemos las tres resistencias y vamos a colocarle una fuente. Entonces, vamos a buscar, puede ser la fuente o puede ser una pila. Vamos a colocar una pila. Ya. Para darle variedad. Entonces, vamos a rotar esto. Entonces, vamos a primero a ver cuál es el negativo. Aquí dice negativo. Entonces, el negativo va a ir ¿dónde? Va a ser mi tierra. Va a ir acá. Va a ser mi referencia. Bien. Y el otro lado va a ir a mi pila. Entonces, estamos viendo un circuito en qué está eso, en serie. ¿Ok? Entonces, hacemos un repaso en serie. ¿Cómo es la corriente? La corriente es la misma a lo largo de todo este trayecto va a circular la misma corriente. Bien. Ahora, el voltaje que cae aquí, o que cae aquí, o que cae aquí, no necesariamente tiene que ser igual al voltaje de la fuente de 9 voltios y no necesariamente cada uno de estos tres tendrá el mismo voltaje. Entonces, al principio hemos colocado resistencia de un mismo valor. El valor de la resistencia, bien, el valor de la resistencia es de 1 kiloohmio, ya que es la configuración básica de la resistencia de este simulador. Bien, y nosotros le vamos a colocar a esta resistencia el multímetro para ver cuál voltaje está cayendo en una resistencia. Entonces, ahora aquí vamos a al negativo. Ok. Entonces, hemos colocado, bien, el punto negativo, el terminal negativo, lo hemos colocado bien. Ahora el positivo, yo quiero medir el voltaje que cada una de la resistencia. Entonces, muy bien, una vez que tengo eso, vamos a ver el voltaje. ¿Qué estoy haciendo? Hallando el voltaje en una resistencia. Entonces, vamos a hacer el reforzamiento para grabarnos esto. El voltaje se mide en paralelo a la resistencia. En este caso, que haya resistencia, el voltaje de esta resistencia lo coloco en paralelo para el voltaje. ¿Por qué? Porque en paralelo el voltaje es igual, pero en serie no. Entonces, hacemos más grande esto, podemos observar el multímetro. Piensen que tiene, aquí dice voltímetro, ahí tiene también para corriente, tiene para resistencia. Bien, en este caso está posicionado en voltaje. Entonces, una vez que está en voltaje, lo que hago es la simulación y observo 3 voltios. ¿Por qué cae 3 voltios? Bueno, si nos acordamos del divisor de voltaje, podemos ver que si las 3 resistencias son iguales, entonces caerá, estos 9 voltios caerá la tercera parte aquí, pues. ¿Por qué? Que dice el divisor de voltaje, dice que el voltaje en una resistencia es el voltaje de la fuente, que es 9, por el valor de la resistencia, que es 1 kiloohmio, entre la suma de las 3 resistencias, que es 1 kilo, más 1 kilo, más 1 kilo, 3 kilos. Es decir, 9 voltios por 1 kiloohmio, entre 3 kiloohmios, ¿me da cuánto? 3 voltios. Visto de otra manera, si las 3 resistencias son iguales, entonces los 9 voltios se distribuyen de la misma manera a cada una resistencia. Bien, es decir, que aquí debería caer 3 voltios
y aquí también debería caer 3 voltios, 3 y 3. Entonces, fíjense, aquí se está viendo el valor de la resistencia, que es 1 kilo ohm. Pero, ¿qué pasara si yo cambio? ¿Qué pasaría si yo cambio el valor de la resistencia? Entonces, si yo coloco aquí 10 kilo ohmios, ¿qué pasaría? Entonces, si yo coloco 10 kilo ohmios, ¿bien? Entonces, ha variado el valor del voltaje que cae en la resistencia de 1 kilo ohmio que está aquí abajo. Entonces, ¿cómo yo sacaría teóricamente eso? Bueno, simplemente es 1 kilo ohmio por 9 voltios. Entonces, agarro, multiplico 1 kilo ohmio, sabemos que el kilo es 1000. Entonces, 1000 por 9, que es el voltaje de la pila que está ahí, la batería que está ahí, es decir, 9000, yo se lo voy a dividir a la suma de la resistencia. Habíamos dicho que esta es, ¿cuánto? 1K, se lo vemos aquí. Esta es 10K y esta es 1K, es decir, 1K, es decir, 1000 más otro 1000 más 10.000. Entonces, ¿cuánto nos da eso? Bueno, resulta que eso da 3 entre 4, que es 0.75 voltios, que es 750 milivoltios. ¿Lo ven? Ahora, si yo quisiera hallar la corriente que pasa por esa resistencia de 1 kilo ohmio que está aquí, que está aquí, ¿qué debo hacer yo? Puedo hacer una medida indirecta, que es una medida indirecta. Directa quiere decir que estoy midiendo directamente. O sea, por eso se le llama así, pues. Y ¿qué estoy midiendo directamente? El voltaje. Porque directamente el instrumento está midiendo voltaje. Si yo quiero hallar la corriente, aplico una medición, en este caso, sin mover nada, aplico una medición indirecta, porque a través de una ecuación voy a hallar la otra variable. Es decir, que el instrumento no me va a mostrar amperios, pero si yo me acuerdo de la ley de Ohm, puedo dividir 750 milivoltios entre 1 kilo ohmio y eso me va a dar la corriente. Entonces, ya puedo saber la corriente, que sería 750 voltios, perdón, 750 milivoltios, ¿ok? Entre 1000, y eso me da 7.5 por I menos 4 amperios. Esa sería la corriente que viajaría por ahí. ¿Y cuál sería la corriente que viajaría por aquí? Lo mismo, porque el circuito está ¿en qué? En serie. Cuando está en serie, la corriente es igual. Bien. Entonces, vamos a tener un momentico la simulación. Ahora, si ustedes quisieran hallar otro voltaje, podemos borrar aquí. Vamos a borrar acá. Podemos mover nuestro multímetro un poquito más arriba. El negativo, vamos a colocarlo por acá. El positivo, vamos a colocarlo por acá. Bien. Y corremos la simulación. Entonces, en este caso, ¿por qué hay más voltaje? ¿Por qué aquí hay 7.5 voltios, en el otro había 0.75? ¿Por qué? Porque resulta que esta resistencia es la más grande, pues esta es de 10 kilo ohmios. Entonces, por divisor de voltaje sería 10 kilo ohmios por 9 voltios entre la suma de resistencia, que sería 1 kilo ohmio más 10 kilo ohmios más 1 kilo ohmio, es decir, sería entre 12 kilo ohmios. Sería 9 por 10 entre 12 me da 7.5. Entonces, este es el valor de voltaje que estamos midiendo con mi multímetro o voltímetro. Bien, si yo quiero la corriente, bueno, simplemente divido 7.5 voltios entre 10 kilo ohmios y me da la misma corriente que había calculado en la otra resistencia, porque el circuito está ¿en qué? En serie. Entonces, si fíjense que ya yo había hallado el voltaje aquí, que es 7.5 voltios, había hallado el voltaje en la otra resistencia, que es ¿cuánto? ¿Cuánto nos había dado? 0.75 voltios, que era lo que nos dio. Entonces, si yo quiero hallar el voltaje aquí, ya no me haría falta medir. ¿Por qué? Porque para eso yo sé que la suma del voltaje de la trayectoria cerrada me tiene que dar ¿cuánto? El voltaje de la fuente, me tiene que dar 9. Es decir, si yo resto 9 voltios, le resto el 7.5 que cae en esta resistencia y le resto el 0.75, ¿ok?
entonces en la resistencia de aquí arriba tiene que quedarme lo que sobró. Es decir, 9 menos 7.5 menos 0.75, aquí debe caer 0.75. Entonces, si soy como Santo Tomás, que ver para creer, entonces agarro, no hay ningún problema, muevo mi voltímetro, me voy para acá. Entonces, el negativo lo muevo para acá. Ok, el negativo lo muevo para acá, el positivo, vamos a ver dónde lo agarra. Ok, entonces aquí voy a ver y debería dar 0.75 voltios. Entonces, esto 0.75 voltios es lo mismo que 750 MV, es decir, milivoltios. Y ya, pues entonces aquí tenemos, si nosotros sumamos 0.75 más 0.75 más 7.5, nos tiene que dar los 9 voltios de la pila. ¿Ok? Entonces la suma de voltaje de una trayectoria cerrada tiene que dar 0. ¿Cómo que 0? 9 voltios lo que doy es igual a los 9 voltios que caen en el otro lado de la rama. Es decir, 9 menos estos 9 da 0.